Bienvenidos todos a pláticas de vía formativa por parte de Mintrec, donde el propósito de estas pláticas es apoyar a la formación de una ingeniería de riesgo sólida. Realmente ese es un apoyo porque es tan importante entender la cuestión del aspecto formativo. Realmente en estos días existe una falta de formación en la cual se puede ir construyendo con bases sólidas, ¿no? Entonces, ese es uno de los propósitos, es una plática que va a apoyar este tipo de formación en el área de ingeniería de riesgos. Muy bien, les doy la bienvenida a todos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre plásticos en construcción. Este es un tema muy importante porque principalmente ha habido demasiados siniestros últimamente por el tipo constructivo que se tiene. Y también ha habido una serie de mala información que se tiene creyendo que todo es malo o que no se identifica correctamente. Así que la plática va a ser dividida en 10 secciones, en las cuales la primera básicamente es una pregunta que es: ¿cuál es el principal riesgo de incendio de este tipo de materiales constructivos? Muchas veces podemos pensar nada más que es el puro material, pero no es el material. O sea, tenemos que ver una cuestión importante y los puntos principales para poder identificar el riesgo. Tenemos que ver primeramente cuál es su aplicación, en dónde se está utilizando, si es una cuestión de fachada, si es una cuestión de aislamiento, si también es una cuestión de tipo de un ensamble constructivo, que muchas veces, y ahí están los mayores problemas, no lo podemos identificar, o podemos pensar que nada más va a estar en cierta área y por lo tanto no me va a impactar. Y la otra es la combustibilidad. No todos los materiales tienen la misma combustibilidad que podrían presentar unos u otros. Los siguientes 3 puntos son muy importantes. Primeramente, la rapidez de propagación. Los materiales tienen sí una capacidad de generar obviamente el fuego y de quemarse. Pero también si yo tengo un material que es sumamente rápido para propagar la flama, me va a presentar un riesgo más grande. Entonces, ¿por qué me va a presentar un riesgo más grande? Porque en el momento que si yo tuviera, por ejemplo, rociadores automáticos, voy a exceder muy rápidamente el área de diseño. Y al exceder el área de diseño, el sistema está totalmente inadecuado. Entonces, es importante determinar que yo podré tener perfectamente bien mi sistema contra incendio, pero si yo tengo un material que se le conoce como una inercia térmica, si yo tengo una inercia térmica muy, muy pequeña, se va a ir mucho más rápido de lo que yo puedo operar los rociadores. Vamos a ver algunos ejemplos después. La cantidad de calor que se generan, ¿ok? En términos de BTUs. Hay materiales que, por decir, la madera genera en el orden de los 9,000 BTUs. Hay estos otros materiales plásticos que pueden estar arriba de los 20,000 BTUs. Entonces, generan diferentes calor. Hay plásticos también que pueden generar menos calor que otros. Entonces, no todos son no todos son los mismos. Ahora bien, la rapidez de generación de calor, esto en términos de ingeniería sería un delta. ¿Qué tan rápido voy a generarlo? Porque hay materiales que van soltando, digamos, esa cantidad de calor lentamente y hay unos que son mucho más rápidos. Así que van a ser los que generan mucho calor y muy rápido, o los que tengan un poco menos calor, pero la rapidez de calor me va a generar problema. Es menos riesgoso un material que presente una rapidez de liberación de calor que esté más bajo. Ese va a ser menos peligroso. Entonces, estos son los riesgos que realmente van a estar presentando. Ahora bien, esto no lo quiero que lo olvidemos porque sobre estas ideas vamos a estar hablando en el transcurso de la plática. Y antes de empezar, viendo unos temas, quiero que veamos algunos 2 casos de incendios que estaba queriendo ver. Y esto, aunque este es un edificio, se presentó en China, es un centro de distribución, pero un edificio, y aquí se tiene donde se tenía
un edificio construido en el 2000, una altura de 218 metros de altura, en los cuales vemos que estas son las 3 fotografías de diferentes etapas, momentos del incendio. La primera fotografía, tal como se puede ver aquí, obviamente vemos que el fuego inicia aquí, en la parte de abajo de esta terraza, pero vean cómo el fuego siempre es más rápido vertical, se va hacia arriba sobre esta cara que se tiene del edificio. ¿Okay? Y después se presentan, vean, todo este tipo de negro. Aquí es rápidamente identificable que el edificio está forrado de un material, ¿ok? Porque el tipo de humo que está generando es típico y está asociado a este tipo de materiales, ¿ok? Y después aquí vemos que está completamente ya involucrado todo el edificio, dio vuelta. Lo sorprendente de esto es que esto sucedió en 20 minutos. Entonces fue sumamente rápido el incendio. Entonces son incendios ciertamente de un riesgo para la persona. El periodo para poder evacuar es pues nada, especialmente acá 20 minutos. Tienen que tener otras cuestiones, por ejemplo, cuando estamos viendo ahorita la cuestión de evacuación, pero tienen que tener algún tipo de cubos especiales para poder evacuar esto. Pero aquí la identificación de este material y la aplicación del material no fue lo correcto. ¿Ok? Esto ya se ha estado viendo, pero vemos que esto en China principalmente hay muchos incendios de este tipo de edificio, porque el utilizar este tipo de materiales es una cuestión también de aislamiento y también estético, ciertamente, y rápidos de instalar. ¿Okay? Entonces fueron en 20 minutos aquí que sucedió aquí en México y quiero que veamos, es un video pequeño de 2 minutos, lo voy a detener tantito en algunas partes y estarlo describiendo, pero aquí ya está el fuego, vean el color del humo, es total 100% espuma, entonces aquí uno lo ve y te dice, el tipo de construcción es de panel aislado, este es un edificio de panel aislado que se tenía y veamos cómo empieza. Vean la cantidad de humo que va saliendo, obviamente por las puertas de emergencia. Vean en esta parte empieza, y aquí por ejemplo lo voy a detener. En estas costuras, en estas uniones del edificio, la estructura empieza por la cuestión de que se está quemando, se debilitan las paredes y se empiezan a abrir. Al momento que se abren, van a exponer la espuma que se encuentra en el interior de los paneles y se quema más rápido. Entonces, veamos, todas estas son las uniones y observen cómo se está quemando aquí. Aquí, para que esto ya esté pasando, ya adentro ya se quemó completamente. Aquí también quiero comentar que esta planta no tenía protección con rociadores, ¿ok? Entonces, veamos, pues ya la gente realmente nada más ya tiene que correr. Vean aquí arriba, otra vez, cómo se está abriendo el fuego. Lo va a abrir. Acá un poquito, aquí ahorita se va a ver en la parte de arriba ya las flamas, porque también el techo era de panel aislado. Así que este tipo de fuego es bastante rápido y normalmente es el 100% del daño completamente. Además de todo el humo, la estructura, el acero, nada más para que vean aquí, el acero de la estructura a los 1000 grados Fahrenheit pierde estabilidad y se colapsa y lo pone muy rápido. En 4 minutos, más o menos, un fuego como este tipo se empieza a colapsar. O sea, 4 minutos no es nada para poder ni responder ni con mangueras, ¿ok? Entonces aquí la protección manual es nada más de mangueras, sería en un conato y no aportan mucho para este tipo de control del siniestro. Vean aquí, ya empezamos a ver las flamas acá, aquí también lo que les decía en las uniones, en las juntas. Por eso que es importante que ninguna de las partes del área de constructivas esté expuesto la espuma, porque es ahí donde empieza a quemarse y no lo podemos parar. Esta parte, veamos aquí, empieza a prenderse toda ya el techo totalmente prendido y eventualmente el
toda la planta. Así que ese es uno de los riesgos de que se tiene actualmente. Y una vez ya incendiado todo, pues todas las estructuras, por ejemplo, las que están aquí arriba en el techo, se colapsan completamente, se debilitan. Y es más, no tiene que llegar a veces el fuego hasta acá, simplemente cuando se empieza a colapsar el edificio, toda la estructura se jala hacia adentro, pierde estabilidad y se colapsa, y entonces después se sigue caminando con el fuego por adentro. Porque todo depende qué tan rápido y qué es lo que tengo aquí adentro del edificio. Entonces este fue uno de los incendios y se ve claramente. Otro incendio que acaba de pasar, esto fue en este es un incendio que pasó en la ciudad de Querétaro no hace mucho, en los cuales vean el tipo de nube que se tiene nuevamente. Este tipo de aislamiento es un poco diferente el color, entonces quiere decir también de que aquí se tiene otro tipo de espuma, pero va a seguir siendo espuma. Otra cuestión importante antes de que los veamos, y los voy a detener, pero quiero que observemos que así simplemente viéndolo de aquí a acá, este es el ancho de este panel. Estos paneles no son paneles, digamos, que estén listados, así que por lo menos a mí me da la primera indicio de que utilizaron materiales que no están listados, que fueron fabricados de una manera, cuidado de la cuestión de combustibilidad, propagación de flama, generación de humo, etcétera, etcétera. No los tiene, pero quiero que veamos, esto es un 20 segundos nada más. Vean, pum, se abre. Al momento que se abre, entra más aire y obviamente más oxígeno y se quema todavía mucho más fuerte. Estructuralmente todo ya esto tarde o temprano se va colapsando rápidamente, y el riesgo de este tipo de edificios, como están todos, son una especie de almacenes, se va a propagar hacia los lados. Muy bien, entonces ya viendo ahorita un poquito de la cuestión de los incendios como tal, vamos a ver ahora la clasificación e identificación de materiales de construcción. Para esto, básicamente vamos a dividirlos en 4. Va a ser primero el material que va a ser no combustible, clase 1, clase 2 y combustible también. Ahora, el no combustible, aquí va a entrar tanto las cuestiones de concretos que se tienen o losas ligeras, por ejemplo, en cuestiones de techo, y también van a entrar lo que es paneles de puro lámina, sin un aislamiento. Puede tener un aislamiento, lo vamos a ver ahorita, de colchoneta de fibra de vidrio, pero aquí exclusivamente el no combustible va a ser una lámina. Así que puedo yo tener un techo, la pura lámina, y va a ser no combustible. El hecho que no sea resistente, no lo estamos al fuego, no lo estamos viendo en este momento, como sería el del concreto. El concreto presenta, dependiendo del espesor, cierta resistencia al fuego. La lámina no tiene resistencia al fuego. Simplemente el fuego va a pasar totalmente, se va a radiar y se va a propagar hacia atrás, pero no se va a prender, nada más va a poder radiar. La clase 1, clase 2 y el combustible. Así que vemos primero la clase 1. Existen 2 materiales que muchas veces, y esto es para fuego cuando se vaya a ver en el interior del edificio, la clase 1 y la clase 2. La clase 1, ves, de acuerdo aquí, son materiales que han sido probados. Y la clase 1 es un material que se quema, es importante ver, sí se va a quemar, pero el fuego no se propaga. Entonces, para que sea clasificado como clase 1, tiene que pasar varias pruebas y básicamente es un radio o una área en la cual se va a quemar. De ahí en adelante no se espera que se queme o no se quema, por lo que el daño es muchísimo menor. ¿Ok? Entonces, clase 1 propagará un incendio en el interior de un edificio. La combinación de materiales en el conjunto limita la cantidad de combustible aportado a un incendio interior dentro de límites aceptables. Entonces, es importante verlo. Son clasificaciones. Por eso tenemos que saber qué tipo de clase va a ser ese material. Y aquí algo importante, aquí está hablando de un ensamble, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un techo formado por una lámina, un deck metálico, se le puede poner también un aislamiento rígido y arriba una cubierta, y hay muchísimo tipo de cubiertas,
Pero si el ensamble no está clasificado en conjunto como sistema, como clase 1, yo puedo tener materiales clase 1 independientes y puedo generar un sistema combustible. Y muchas de las cuestiones es de que, por ejemplo, yo puedo tener una lámina, un deck metálico con un espacio entre los el aislamiento rígido, y al momento de calentarse me va a generar vapores. Son los vapores los que se van a inflamar y no el material como tal. Por eso entra en una pirólisis para que generen estos vapores y se quemen. Cuando está totalmente pegado desde la barrera de térmica. Si yo tengo ni le pongo una tabla metálica, no me va a funcionar igual. Entonces, el clase 1 es el sistema y básicamente no propaga en el interior de un edificio. Si yo tengo un edificio, fíjense bien, de tipo constructivo, clase 1, completamente, y tuviera absolutamente nada combustible, digamos, fierro, no tengo que meter rociadores, porque en primer lugar nada se va a prender, pero si se llega a prender el edificio no se me va a propagar. Entonces no tendría que meter rociadores. Sin embargo, cuando entro en la clase 2, son los materiales que son combustibles y que presentan un riesgo. Y ahí vienen varios tipos de tipo de panel aislado. Hay panel aislado clase 1 y panel aislado clase 2. ¿Ok? El problema es que si yo los veo físicamente no los puedo identificar. Y si los agarro, los aprieto, los desmorono y todo, básicamente los son iguales. Entonces vamos a ver uno de los otros puntos cómo lo podemos ver. Entonces aquí la clase 2, aquí sí tendríamos un problema de una propagación y prende, y si no obtengo yo correctamente rociadores automáticos dentro del edificio, se me va toda la planta, ¿ok? Aunque fuera de fierro o estuviera vacío el edificio, L2 esperaría que se me quede muy completo. Ahora, voy a saltar a las clasificaciones del exterior. La clase A, clase B y clase C serían estos, porque todo lo que hemos estado viendo de la clase 1 y clase 2 va a ser considerando que existe un incendio en el interior. Si yo tengo un incendio en la parte exterior del edificio, ya sea en techos, tanto puede ser algún tipo de un mantenimiento que esté en corte soldadura, por ejemplo, o también puede ser a estos paneles fotovoltaicos que los voy a hablar ahorita. Presentan fuentes de ignición. Algún equipo, alguna instalación eléctrica que pudiera haber algo, me tendría este tipo de riesgo. Si yo tengo un clase 2, cae arriba y se quema completamente. Los rociadores no los van a poder porque están adentro y a una vez iniciando se va. Entonces, la clase A se define como la exposición exterior del techo al fuego es severo. La ocupación es particularmente susceptible al daño por humo y agua y el edificio está subdividido por un cortafuegos de MFL. Entonces aquí vean ahorita es la exposición exterior del techo. O sea, yo tengo que evaluar, bueno, ¿cuál es mi riesgo que yo tengo por fuera? Yo podría tener un edificio que no tenga absolutamente nada y a lo mejor mi riesgo es nada. Entonces yo podría utilizar un clase C, por decir, o un clase B. De repente después instalo paneles fotovoltaicos, entonces tendré ya un riesgo severo en mi techo. Donde antes no tenía problema, ahora lo tengo ya problema. Entonces ahí sí tenemos que identificar los techos, las cubiertas listadas y clasificadas tienen estas dos clasificaciones, tanto para el exterior como el interior en términos de fuego. ¿Okay? Porque también viene en términos de viento, en términos de granizo que se tienen que tener. Muy bien, entonces ahora tipos y diferencias de paneles. Okay, los primeros serán los que tengan en su interior lana mineral. La lana mineral, tal como la vemos en la fotografía, este color amarilla, esta es no combustible. Mayor costo, ciertamente es el de mayor costo que presenta. ¿Ok? Entonces, esta es la lana mineral.
La otra es la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es esta, que esa es una colchoneta. Eso es muy común. Tiene esta parte en el exterior de una cuestión plástica. El plástico es combustible, pero no va a aportar la propagación del fuego. Se va a flashar. Las colchonetas que se tienen aquí, esta es, sí hay que checar de tipo clasificación 1. Entonces, a ver, que tenga ahí el micrófono para que lo pueda apagar. Entonces, la fibra de vidrio normalmente se clasifica como clase 1, es la primera, o no combustible, dependiendo de su fabricación. Lo que pasa es que en la fabricación la resina se le puede meter más plástico que otras, ¿no? Entonces, sería esta. El otro va a ser clase 1. Este es un aislamiento, esta es una marca en especial que es la AC Foam 2, y este es un poliisocianurato. Este es un aislamiento rígido. Este sí está listado y aprobado, pero en sí el poliisocianurato tiene mejor características para no propagar el fuego tan rápido y no se quema tanto. Entonces es un material mejor que otro. Entonces, cuando uno va y ve que lo mejor es ver qué tipo de aislamiento es, si es listado o no es listado, porque yo puedo saber exactamente. Si no, yo entonces me iría a ya sea un clase 2, y si estoy seguro que es poliisocianurato, ya será de una cuestión de criterio, dónde se está instalando, cómo se puso, para poder decir, lo puedo aceptar como clase 1. ¿Ok? Entonces, vean tenemos aquí, y además en esta parte tiene esta felpa, que este es combustible, pero no va a propagar el fuego como tal. ¿Ok? Muy bien. La otra es el poliuretano, el que le conoce como PUR también. Aquí puede haber de las dos clases, la clase 1 y la clase 2. La diferencia entre las dos va a ser la formulación que se utilizaron para hacer y formar la espuma. ¿Ok? Esto solamente para, no porque yo le pongo un retardante me voy a hacer ya clase 1, no, porque yo puedo utilizar en la fabricación un retardante, el retardante me va a dar de 10 a 15 minutos, pero los que están clasificados como clase 1 tienen mayor tiempo de resistencia y pasan las demás pruebas, pero ese sería digamos, el aislamiento como la espuma. Y la diferencia que entre el poliisocianurato y el poliuretano, así a vista, es que uno es mucho más blanco, sin llegar a ser blanco, y el otro es más amarillo, ¿ok? Que el poliisocianurato. El poliuretano es más amarillo. Después tenemos otro material que sí es sumamente peligroso, que va a ser todo lo que serían poliuretanos espreados. Y es muy peligroso porque tiene demasiado aire adentro en la cuestión del poliuretano. Por lo tanto, se va. El problema del poliuretano, es de que una vez prendido, se va a mantener más rápido y se propagará el espreado por el aire. La densidad es muy baja que se tiene. Y lamentablemente es un tipo de constructivo que utilizan mucho porque rápidamente se aísla muy bien en términos de ruido y en términos también de humedad. Tiene buenas propiedades, pero pésimo para una cuestión de contraincendio. Cuando se encuentra este tipo de materiales, es sumamente difícil quitarlo. No se recomienda utilizar ningún tipo de espátulas porque las espátulas, al momento que las hagan la fricción con el metal, generan una chispa y es suficiente para incendiarlo y se propaga. Entonces, ha habido ya casos que han tratado de limpiar y se prende. Entonces, por eso le pongo este símbolo de alerta, ¿no? Otro más sería el poliestireno. Este es 100% también combustible. Y de aquí, el poliestireno, es lo que también algunos le conocen como hielo seco. En algunos otros países le llaman diferente. Y este es sumamente peligroso. Dentro de los riesgos principales es de que cuando se quema, este poliestireno se derrite. Entonces, cuando se derrite,
se derrite, y se derrite a los 400 grados centígrados, no requiere de mucho, se derrite rápido, y este material, entonces, después se hace una cosa que se conoce un incendio de alberca, sumamente difícil de poderlos apagar. Con mangueras no se pueden apagar porque se hace este tipo de fuego de alberca, y esto es, en la mayoría es el 100% de pérdida. Pero además son muy rápidos su propagación. Y también cuando tenemos, por ejemplo, techos con pendientes y se queman, se derriten y caen, parece que estuvieran aventando gasolina prendida, hablándolo básicamente así. O sea, son sumamente, por eso es importantísimo hacer una correcta identificación. Ahora bien, existen de estos materiales de poliestireno otros que están extruidos, es decir, su densidad es de mayor densidad. Si yo los agarro, los puedo golpear y se queda marcado. Son densos, no tienen tanto oxígeno como el otro, pero siguen teniendo las propiedades parecidas a las otras. Su propagación es menos rápido, pero sí se van a derretir. Entonces seguimos teniendo el mismo problema. Y pongo aquí, son muy frecuentes tenerlos de colores, tanto azul, el rosa y el color verde. Entonces aquí sí tenemos qué materiales se tienen. Otro es este tipo de bubble pack de burbuja. Esto es mucho más común en países de Centroamérica. Okay, en México, a lo mejor en el área del sur, ahí se tienen más, son mucho más económicos y aíslan y también protegen obviamente del sol, de la temperatura. Sin embargo, presentan el problema de que se prenden muy rápido por todo el oxígeno que pueden estar o que se tiene en las burbujas y entre las capas que se tienen. La capa de aluminio que se tiene o aluminizada no sirve absolutamente de nada. En esta foto, por ejemplo, vemos que se tiene un edificio con una pendiente ya más grande, ¿verdad? Y entonces de madera también el marco, y pues obviamente esto se va a quemar más rápido. Los edificios, por ejemplo, aquí sí quiero apuntar que vemos un edificio con una pendiente. Es importante entender la geometría. Normalmente los techos, si vemos NFPA nada más me da a mí hasta 10 grados en la cuestión de contraincendios, por la cuestión de que si tengo más arriba, el fuego va entre más vertical, más rápido se va a propagar. Entonces hay que considerar cuál es esa pendiente de los techos. Entonces, si yo tengo algo muy así con una pendiente muy grande, voy a tener problemas para poder instalar rociadores. No se van a poder poner en algunos. FM tiene un poco más de alternativas para ponerlo hasta 20 para un tipo de pero no es para todas. Entonces, aquí sí tenemos que ver, pero la propagación es muchísimo más rápido en pendientes mayores. Por eso es máximo 10, y también esto tiene, la pendiente tiene su efecto, una cosa ahora sí contraria es, por ejemplo, en los vientos, cuando yo tengo áreas de huracán, por decir, entre más plano esté el techo, más fácil se me va a levantar. Y entre más pendiente tenga, menor voy a tener. Pero ahí tengo ahora el problema contra el fuego. Entonces tengo que trabajar con las dos. Por eso se maneja máximo 10 grados. Muy bien. Entonces seguimos viendo, siguen los paneles translúcidos, los skylights que se tienen. Vemos que son continuos. Anteriormente se estaba pidiendo la segmentación de los paneles entre 8 pies de longitud, 16 para hacer una especie de barrera. Y el punto es de que si se tiene un fuego, aquí el fuego puede caminar de un lado de la planta hacia el otro. Ahora, con rociadores esto se ha quitado, pero sin rociadores aquí yo tendría un problema de propagación. Por lo que con rociadores se ha quitado esa recomendación, pero sin rociadores sí es importante segmentar este tipo de paneles de translúcidos para evitar. Hace tiempo hice una investigación de incendio en Argentina en donde había 3 edificios y el primer edificio está el incendio, se prende, se va al techo, camina por la lámina translúcida, pasa el edificio que se encontraría en medio y se va al otro extremo
al que le siga a su lado, y ese edificio fue el que se quemó totalmente. El fuego inició en otro edificio y terminó quemándose por completo el otro. Entonces, y todo fue por la propagación que se tiene en estos. ¿Okay? Entonces, en paneles translúcidos están dos tipos, los termoplásticos y los termoestables o los termoformados en esto. Los termoplásticos son los que aquí básicamente como punto, son los que se ablandan por la acción del calor y se endurecen y al enfriarse y de forma irreversible. Ejemplo está el PVC, los policarbonatos, el PET, los polipropilenos, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son todos estos son plásticos que sí deben de estar todos muy, muy, muy bien, ¿cómo se llama? Estar observándolos y entendiéndolos. Después tenemos los termoestables. Por ejemplo, aquí tenemos una de fibra de vidrio reforzado. Normalmente todos estos son los que FRP, por la F de Fire Resistant, dan una pequeña resistencia. No estamos hablando que no se van a quemar, no, por todo lo contrario. Siguen considerándose que son 100% combustibles. ¿Okay? Ahora, la desventaja o ventaja, dependiendo cómo los vemos, que los termoplásticos como los policarbonatos son los que más se están usando, los que presentan más riesgo, por la cuestión de que resisten mejor el sol, no se opacan y al granizo, son sumamente fuertes. Entonces, desde el punto de vista de mantenimiento y estéticos, se están yendo por aquellos. Ese es un problema, ¿no? Entonces, ese sería uno. El otro, vemos aquí paneles aislados. Tenemos aquí en la fotografía estos paneles que vemos de este tipo de aquí, del aislamiento. Estos se ven que son de tipo PUR, de poliuretano en estos, ¿no? Y vemos cómo obviamente los ponen afuera, están los PIR, la instalación puede ser tanto en interiores, en paredes, como techos. Los paneles listados que se tienen, en paredes hay unos que van a indicar, por eso hay que ver qué tipo de sistema es, que me va a decir, estos paneles tienen límite, hay otros que va a ser un poco más, otros dicen, ¿sabes qué? Estos no tienen limitación, entonces se tendría que instalar. Cuando se excede, si tiene entonces paneles de este tipo que no pueden ir más altos, entonces se tienen que hacer ya una barrera o meter rociadores, los cuales tienen que enfriar, porque la lámina vemos aquí, por ejemplo, el aislamiento está totalmente adherida a aquí. Entonces, la lámina me sirve como una especie de barrera. Si yo logro enfriar la barrera, el panel no se me prende. Sin embargo, si yo tengo el aislamiento expuesto y hay algo, no tengo barrera y se me prende. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que ver este mantenimiento. O instalaciones, paneles aislados en techos. Vemos aquí, este es totalmente un panel aislado. Este panel, vemos que en primer lugar, la pendiente no está mal, ¿verdad? No está tan grande, pero no sabemos de qué material sería, entonces tenemos que investigar qué tipo y también hasta tomar algún tipo de muestra en las partes de los bordos que se tienen. Este otro es el panel aislado en muros. Estas almacenes grandes de alta estiva, muchas veces pues son como 146, 150 pies que se tienen. Estos paneles son críticos, porque si uno pone un panel que está limitado a altura, el edificio se quema completamente en su cuestión de su propagación. Si aplicación de paredes sin límite, esos serían los que tendríamos que estar buscando y verificarlos. Ok, ahora vienen algunos otros. Estos son más de tipo arquitectónico, en los cuales son paneles que tienen espumas y vienen de espumas de todo tipo y tienen arriba tanto alguna capa cerámica o también de tipo metálica o de cemento. Entonces, si yo voy caminando y veo, lo primero que voy a ver a simple vista va a ser, pues esto es una cuestión de como si fuera una cerámica, lo tengo que pegar, le tengo que golpear, tengo que investigar. Anteriormente, por ejemplo, a varios ingenieros se les daba
una especie como de lápiz, pero metálico, en los cuales podía uno hacer un agujerito para ver si tenía adentro o no en alguna parte del edificio para poder determinarlo. Si no, se tiene que checar. Ok, este es otro, los paneles, este es un panel de isocianurato. Estas son las uniones, cómo se están aquí uniendo. Vean aquí cómo está la fabricación, está totalmente adherido, no existe ninguna capa de oxígeno, por lo tanto, si esto se llega a calentar, la lámina funciona como una barrera térmica. Si yo lo enfrío, no se prende, no se va a prender porque al enfriarlo voy a evitar que entre en pirólisis y voy a evitar la generación de vapores. Ahora, este panel que se encuentra acá, este es el panel de poliestireno. Desde arriba, pues no lo puedo saber, pero con más práctica, decir, ¿sabes qué? Yo creo que este panel me sumo más, tiene más deflexión, va a ser otro tipo de diferente a un isocianurato. Esos son más duros y igual le ponemos el poliuretano. Se camina diferente, se pandean diferente y en estos va a presentar más, pero sería cuestión de verlos. Un fuego aquí irradiado me va a ya no quemarlo, me los va a derretir y me va aquí a generar el líquido y se va a bajar. Entonces, esto va a ser una cuestión de problema. Ahora, estos paneles aislados de poliuretano sería el PUR, lo vemos un poquito más amarillo también aquí y este también, aunque este le ha dado más también el sol, ciertamente, y aquí los tenemos. Ok, entonces, ¿cuál es el más combustible? Vamos aquí para resumir, ¿verdad? Está el poliestireno extruido y el poliuretano. Entonces, este es más denso que este y este es otro tipo. Y claramente el más peligroso va a ser el poliestireno de baja densidad, o el que normalmente sería el que conocemos como hielo seco. Ese sería el más peligroso. Muy bien, ahora en sistemas de construcción, aquí dos ejemplos, no son todos. Vemos un ensamble de pared. En este primero tenemos el block. Entonces vean que, por ejemplo, aquí muchas veces, no por ver una pared por el exterior, que veamos block, pensemos que entonces no hay problema. Y eso puede ser un problema. Los blocks, por ejemplo, estos tienen 8 más o menos una hora, los que serían, si tuvieran huecos, hay que ver si tiene o no tiene concreto y hay que ver la resistencia que pudiera tener. Entonces, pero esto, si excede el calor, me va a quemar este es un panel de poliestireno extruido y este sí se me puede quemar y después vemos que tiene otra capa y otra de acabado. Entonces, si yo camino por fuera, no veo nada, si yo camino por dentro, tampoco. Entonces, uno debe de estar tomando más tiempo y tanto golpear, pegar, sentir, preguntar, ver qué tipo de sistema es. Este otro de acá, tiene un marco, veamos, tiene un marco metálico o puede ser también de aluminio, de madera, y todos estos se van apuntando. Puedo yo tener, por ejemplo, aquí tienen un panel de concreto, después tiene nuevamente el aislamiento obviamente lo tienen por la cuestión de temperatura y ruido, ¿ok? Y de aquí empieza a tener otros terminados que se pueden tener, ¿no? Entonces también vemos otro material que no sabemos qué puede ser y también lo podemos ver desde fuera como una especie de enjarre o de concreto y estar totalmente equivocados. En techos va a pasar lo mismo. Fíjense aquí, este es el deck metálico, ¿no? Vean, está con sus, está acanalada en esta parte. Esta no se puede considerar que tiene esta como barrera. Oxígeno no tiene contacto de fábrica y existe contacto entre esta parte de este valle con el aislamiento. Este es un panel, otra vez de un poliestireno extruido y con una lámina engargolada que se tiene aquí. Vemos aquí el clip y todo lo demás. Y esta otra, es engargolada y este es otro sistema, pero este va a ser un sistema de membrana. La diferencia es, obviamente, la cubierta final. Tenemos el mismo deck, tenemos el aislamiento, esta también, tanto esta y esta están fijadas mecánicamente, entra un tornillo hasta abajo, entra después aquí, se le pone otra tabla rígida para poder ya sea adherir la otra o hacerla mecánicamente. Entonces, esta como sistema se tiene que ver,
porque yo puedo tener, por ejemplo, en este principalmente, este panel que fuera de un aislamiento rígido aprobado y listado, y aún así clasificarlo como clase 2. Debe de estar como sistemas. Es mucho, muy importante insistirlo. En paredes también. Vean, esta es una investigación de un incendio que hice en Argentina en esta parte. Esta se tiene aquí, o se tenía, aquí había unas vías del tren y tenían aquí mangueras que no le correspondía a la planta, sino esta era parte de la ciudad. Y entró una persona, estuvo ahí comiendo, fumó y se empezó a incendiarse todo esto. Las flamas y las llamas salieron muy rápido, pero de estructura, toda colapsada. Entonces, claramente, el video, si les mostraron un video, las flamas salieron más altas del edificio, desde aquí hasta arriba. Entraron a los 1000, llegaron a los 1000 grados Fahrenheit, se colapsaron y el problema es, ¿por qué pasó tanto? De afuera se veía básicamente no combustible, pero el problema es de que su ensamble como tal tenía material combustible y estaba hueco. Entonces, la pared en sí no era un panel aislado, pero el ensamble que se tenía lo hizo totalmente combustible y todo se quemó. Y esta planta, este edificio tenía aquí este es un filtro prensa, y como lo podemos ver, pues nada más el puro papel, pero todo se fue, pero la construcción fue el problema principalmente. Ahora vamos a hablar algo tantito y comentar de riesgos de propagación, ¿no? Nuevamente, constructivamente, esto común, vean, aquí tenemos el deck, ese es un proyecto, tenemos este es poliestireno, vean el espesor del poliestireno, tenemos también le ponen aquí este panel. No es pareciera, pero no es tabla roca, es más de concreto, de tipo cementoso. Y después añaden y ponen la membrana. Si yo camino, obviamente, como está tan grueso, no me voy a poder sumir tanto. Entonces yo tengo que preguntar y investigar qué tipo de material tiene para... Es 100%, si se quema aquí adentro, se va a quemar, aún con rociadores. ¿Okay? El hecho que tenga rociadores no me va a hacer absolutamente nada que ver. Esto es obviamente de otros tipos de casas o talleres en los cuales pues es muy barato poner este tipo de paneles, ¿verdad? De poliestireno, muy buenos para aislar, pero pésimos y peligrosísimos para cuestión de combustión. Y esto es todo de un marco de madera. Esto se va a prender en 3-4 minutos. Toda esta área está llena de fuego. Muy bien, esto después son los famosos casetones, son las losas ligeras. Esto es muy común, por ejemplo, en México. En otros países no tienen este tipo. Cada país tiene su estilo constructivo y hay que conocer. Y cuando uno viaja, por ejemplo, a Colombia, ya sabe más o menos qué tipo de cuestiones, o Chile, otro país, dice, yo estoy esperando esto. Al igual, por ejemplo, los tipos de techos engargolados o que estén de membranas, también son más usados en ciertas áreas. Entonces, veamos aquí, esas son 12 pulgadas que tienen y después sobre esto van a poner concreto. Sin embargo, entre el final, en la parte de abajo, no existe la capa suficiente para poder utilizarla o considerarla como una barrera. Por lo tanto, aquí es quitar todos los casetones. Entonces, se tiene que romper por abajo. Como es concreto, lo tienen que quitar más rápido y se deja el casquetón. Obviamente aquí ya térmica y van a hacer el cambio. Pero es un riesgo muy fuerte. Muchos hoteles tienen estos, muchas casas, edificios actualmente aquí en México lo usan. Es un estilo constructivo nada bueno en términos de fuego, porque de repente uno dice, ¿por qué se quemó tan rápido un hotel, por ejemplo, ¿no? De varios pisos? Precisamente por esto, por el tipo constructivo. Y no estamos hablando de paneles aislados, porque muchas veces estamos como con la mente fija de que veo panel y ya veo la catástrofe, y no es correcto, pero existen otras cosas que van a estar peor todavía, que puede ser una de este caso. Ok, vean aquí también, estas son las paredes conocidas como las de tilt-up, porque se paran, pum, las levantan, pero hay de dos tipos, están las aisladas y las no aisladas. Las aisladas se les pone todos estos corazones, el corazón de poliestireno y se les pone concreto.
Lo bueno de estas es que no presentan así el mismo peligro por el concreto que les da más resistencia. Sin embargo, si yo empiezo a hacer penetraciones o a fracturar las paredes, voy a exponer el panel aislado. Y se empieza a exponer y se empieza a derretir y tengo problemas en esto. Pero normalmente no presentan tanto. ¿Qué es lo que uno va haciendo cuando uno va caminando? Por eso es importante hasta golpear la pared de una manera. Yo utilizo, por ejemplo, los zapatos y el casquillo, le pego, pum, pum. Entonces me puedo dar cuenta si es aislada o no es aislada. Es aislada, entonces veo si hay exposición, si hay penetraciones y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que se tiene. Muy bien, esta también aquí es la misma de estos tipos de paneles. Me lo quise poner porque muchas veces no vemos cómo está construida. Observen que no está totalmente construida. Tiene estas áreas totalmente de concreto. Y este concreto me da un poquito, o sea, me da más barrera a mí. Cuando yo tengo, por ejemplo, aislamientos como estos tipos de poliestirenos, digamos, en techos, yo lo podría quitar, por ejemplo, si metiera 2,5 pulgadas de cemento Portland. Tiene que ser este Portland porque es otro tipo de características que tiene. No todos los concretos ni cementos tienen las mismas características. Pero el problema de poner 2,5 pulgadas es que requiero constructivamente meter una malla. Y después para que sostenga, porque ya tengo mayor peso. Entonces tengo que checar que la carga muerta del piso esté adecuadamente construida. Si estamos en zona sísmica y no está instalado bien, entonces ese concreto se va a colapsar y va a ser otro problema. Entonces, hay que ver dónde se encuentra, qué es lo que se tiene y tratar desde el principio en proyectos, ver que no se utilicen. Pues bien, otro es, por ejemplo, almacenes fríos, ¿no? Muchas veces nada más estamos nosotros enfocados a ver paredes. En áreas de congelación, los pisos se congelan y se pierde en sí, de esa manera, esa capacidad de poder estar enfriando, por lo que todos los almacenes de este tipo llevan aislamiento abajo y desgraciadamente utilizan este tipo de poliestirenos extruidos. Entonces aquí hay que ver cuánto espesor de concreto tengo, de manera que si hay un fuego no me lo vaya a quemar y después tanto en las paredes como en el piso, tenga también combustibilidad de piso. Vean, este de aquí tiene el foam aquí abajo, en medio, y después tiene este tipo de madera, que se llama OSB, porque son laminitas de madera que se van formando. Es un tipo especial de este tipo de madera y aún así estos se queman bastante rápido, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que tienen. Por eso cuando uno camina en estos almacenes, también hay que fijarse en el piso. Muy bien. Esta también espumas expuestas. Veamos aquí. Estos son típicamente de alimentos o de áreas, por ejemplo, en México, totalmente el tipo constructivo de la parte norte, donde tenemos mucho más calor, temperaturas de 40, 50 y tantos grados centígrados, espantoso, en Hermosillo igual, tienen que utilizar aislamiento, o sea, totalmente, porque económicamente les va a salir muy caro estarlo enfriando porque se va a estar escapando el fuego. Entonces hay que buscar qué tipo de materiales para aislar. Pero aquí lo importante es, vean esto, ¿no? Este panel no se ha terminado, se tiene que terminar con un flashing que le llama, una fascia para evitar que tenga exposición en esto. También aquí cuando hacen penetraciones de ductos los dejan abiertos. Vean el espesor que tienen este muro. Nada más podemos ver claramente que estamos hablando de áreas 100% controladas por temperatura en una u otra. Es mucho, pero esto en sí me puede quemar la planta. Porque una vez prendido el muro se prende, se abre y se sale, y como veíamos en el video, por eso quise poner ese video para que pudiéramos ver claramente. Otro problema, muchas veces hace tanto calor que es muy fácil para una administración decir, espréame poliuretano, se hace rápido y tengo un buen aislamiento, pero una pésima condición
Cuando se pone esto es 100% la planta se quema toda. Y se va a quemar toda aunque, por ejemplo, puede caer algo arriba, y eso algo puede ser, por ejemplo, en Colombia, ellos acostumbran en cierto tiempo del año, como ponen unos globos y los prenden y van caminando y han caído en almacenes. Y la luz entran y se ponen. Después, si cuando uno va, le ponen hasta unas mallas ahí de gallinero para que no caiga, pero aún así se puede derretir y prender y se va. Pero aquí el problema es, si algo cae acá de esto, en cualquier área sólida, se va a prender por completo. Ahora bien, aunque esto suena así como de película, pero, por ejemplo, en áreas donde ha habido mucha delincuencia, se encuentran balas calientes y caen. Cuando caen en estos techos me los pueden prender. Porque cuando es más, los techos de membrana y caen las balas, las agujeran y se pueden prender. Entonces, hasta eso hay que checarlo, porque ya será un fuego, una fuente de ignición ahora sí, de externa aquí. Entonces, al momento que, por ejemplo, como que no ahora lo pone también adentro, impresionantemente quitar esto. Y lo mejor aquí lo que van a tener que hacer es quitar todo y poner un techo nuevo. No va a ser bueno quitarlo. Y es muy tardado y muchísimo riesgo porque se puede prender. Cuando se hace en pequeñas secciones, se tiene que aplicar o implementar un permiso de trabajos en caliente porque va a generar chispa. Entonces también aquí vemos está todo. Cuando uno sube un techo y ve esto es totalmente pérdida. Con o sin rociadores. Aquí no importa qué es lo que tenemos. Entonces, sumamente peligroso esto. Ahora bien, voy a cambiar. Ahora, esto es importante porque ha venido aumentando más y más la cuestión de la utilización, obviamente, de paneles fotovoltaicos. Y la pregunta que pongo aquí es, ¿por qué hablar de paneles fotovoltaicos en temas de construcción? Los conocen como paneles PV, sería en inglés, ¿verdad? Pero la razón es que los paneles en sí representan fuentes de ignición. Okay, especialmente aquellos que están más pegados al techo. La instalación, vamos a algo sí súper importante, de los paneles fotovoltaicos debe de ir en sistema con el techo. Ok, entonces va a haber, yo en un proyecto nuevo, se tiene que ver que voy a tener fotoceldas, sí o no. Entonces yo tengo que buscar lo que habíamos visto, esta clase A, para buscar un techo que sea clase A y que sea compatible con los paneles. De otra manera, el fuego se me va a ir. Entonces, lo que queremos nosotros no es evitar, porque se calientan, es por el tipo de operación que se tienen, pero lo que yo quiero evitar es que el fuego se me meta adentro, no tanto que se me prenda o no me prenda el panel, porque los paneles se ponen muy calientes. Y también tanto muy calientes como hay humedad entre estos van a generar arqueos y esos arqueos van a empezar a tener puntos calientes eléctricos y es ahí donde se prende rápidamente. Entonces, básicamente hay que sacar el área instalada, qué tipo de mantenimiento, la degradación que hayan tenido o que se tenga en los equipos, tanto también porque, por ejemplo, cuando hay sombras, o cuando están manchados o cuando están dañados, ya en sí eléctricamente puedo yo generar que se me sobrecaliente más un panel que otro. Entonces, para más o menos ver la magnitud de este problema es que en Europa, este es un dato de Europa, se estima que el número esperado de incendios por paneles de PV, de fotovoltaicas, es de 29 incendios por gigawatt instalado. Entonces, ellos calculan con todo lo que tienen que esperarían en Europa, incluyendo casas, miles de incendios por año. Entonces, esto es un tema sumamente crítico que no se está poniendo atención y sí se está viendo cada vez más siniestros de paneles fotovoltaicos. O sea, se tiene que checar hasta la propia selección, porque ahora salieron tantos que agarraron equipos pues no de muy buena calidad, que han presentado muchos problemas, mucho más plástico y no hay poder que los pueda apagar, ¿no? Entonces,
En estos de los paneles hay que checar el tipo de techo. Vean, por ejemplo, esta es una toma de una planta, está totalmente llena de paneles PVC. Entonces, puedo yo tener mi techo de un policianurato, un poliuretano o un EPS. El peor que yo vería aquí es el EPS. Los poliuretanos como los poliuretanos se van a quemar, pero no me va a propagar por completo el techo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿No? Aquí un pequeño dibujo que puse. Esto de aquí esta es la estructura del edificio. Este es aquí este es un polín tipo Z aquí, que le llaman. Y después aquí este es el panel aislado, este es el aislamiento, aquí tienen un deck, todo. Y después va a instalarse aquí la fotocelda, el panel fotovoltaico. Si esto se empieza a tener un fuego, entonces se calienta, radia y se quema el techo, se quema también el panel y el fuego empieza a caminar y se me va a subir. Estas flechas las pongo porque es la pendiente, entonces el fuego se va a ir tantito para atrás, pero la rapidez va a ser hacia arriba porque se va vertical. Entonces, si ustedes ven todas las pérdidas o que si ven alguna pérdida de paneles fotovoltaicos, se va a ir hacia este lado. Entonces, aquí tenemos un problema severo. Entonces, ¿cómo evaluar un sistema de paneles fotovoltaicos? Hay que verlo todo como sistema. ¿Okay? Hay que entender la dinámica del fuego, cómo se prendería, por qué, cómo se propagaría, qué tan rápido, qué tanto calor, qué tanto sería la propagación que se tendría y qué tan combustible sería. Ver los paneles fotovoltaicos y la geometría del edificio, por lo que decían, pendientes más altas se va a ir más arriba. Hay unos que ponen algún tipo de estructura, no están pegados a los techos, pero eso les da un poquito porque tienen más, o sea, no va a haber radiación directamente tan rápida al techo. Sin embargo, si fueran combustibles, cae algo caliente donde se derrite y lo puede incendiar. Se tendría que evaluar. Ahora, vemos aquí la pérdida estimada. Aquí vamos a empezar a ver un poquito de pérdidas, pero este sería solamente los paneles. Mientras que no se me vaya aquí, esto no se fue adentro del edificio. Ok, el edificio tenía otro tipo de techo. El techo fue lo que le evitó que el calor se metiera hacia adentro. O sea, que desafortunadamente, ciertamente el incendio, pero lo bueno es que no se pasó. En esta otra fotografía, este es un caso de un almacén de Amazon en California, donde estaba perfectamente instalado con rociadores. Tenía muy buen sistema, suministro, bombas, todo bien, pero el techo no. Y tenían totalmente paneles fotovoltaicos y se quemó por completo. No era panel aislado, ellos en Estados Unidos utilizan más las cuestiones de membranas. Entonces, vuelvo a insistir, no todo lo que es panel va a haber problemas. Existen otros, por eso es tan importante ir viendo y aprendiendo más de esto. Entonces, se tiene que evaluar como sistema, nada más como puro sistema. Algunas fotografías que puse, vean aquí cómo se propagó en esta parte. Vean que aquí no se está metiendo al edificio. Aquí tampoco. Hay unas que sí. ¿Ok? Esto hay que verlo, cuáles son las causas, que hay varias que se pueden tener en este tipo de fuego del panel como tal y el plástico. Entonces, causas de incendio, paneles no aprobados como sistema, como lo pongo aquí arriba, instalación inadecuada, porque puede ser excelente panel, si está instalado por personal que no tiene experiencia, va a fallar. Sistema de cubierta que puede ser combustible, sistema de cubierta viejo, porque típicamente, pues no sé, pero yo lo pongo, no importa qué, entonces es posible que las causas sean también de eso. Un mantenimiento inadecuado, puedo tener todo lo demás bien, pero si no tengo correcto mantenimiento, es decir, la limpieza, por ejemplo, que no estén quebrados, que no tengan esto, de algún tipo de bloqueo, entonces, o si están, tendré un problema y puede también ser un mal diseño y muchas veces un mal diseño eléctrico. ¿Okay? En esto son todas las cosas. De hecho, un sistema de instalación de paneles fotovoltaicos se debe de hacer muy parecido a lo que se hace con los sistemas contra incendio, de revisar el criterio, revisar los planos
y hacer o sea, aprobarlos y checar la instalación y hacer una prueba de tipo de liberación, ¿no? De aceptación, igual que el sistema contra incendio. El áreas de uso, vemos aquí, por ejemplo, los paneles estos paredes y techos en cámaras frigoríficas que se tienen aquí. Estas son peligrosas en el sentido de que también pueden meter hasta paredes y muchas veces creemos que este tipo de puertas van a ser contrafuego y no lo son. Entonces hay que checar qué tipo de resistencia. Cámaras, las frigoríficas en los pisos. Aquí hay que ver, hay que preguntar cómo se tiene el aislamiento. Este es un tipo se llaman carton freezers que bajan la temperatura a menos 40 grados centígrados. Estos sí, estos tienen cantidad y están llenos de aislamiento, por tanto. En este tipo de situación, cuando hay que también checar en esto el layout de la planta, porque ha habido incendios en carton freezers y están muy pegados a las plantas y se van. Entonces hay que poner ciertos muros porque dice, ciertamente tengo mi riesgo del carton freezer, pero entonces tengo que poner una manera correcta y aceptada de barrera térmica o de contrafuego, más que térmica, contrafuego, para evitar que se me vaya y que me dé chance a mí a responder. Fachadas con paneles con espuma y estas son peligrosas porque uno puede ir y vemos claramente que esto es un panel metálico y pum, pum, lo golpeo y puedo decir, no va a pasar nada, pero estos son totalmente incendiables. Esto es común en México, lo he visto bastante aquí en México. Son paneles, si los vemos y a simple vista, pues si no tenemos curiosidad o no tenemos experiencia, aquí podemos pasar rápidamente creyendo que está bien y está totalmente mal. Eso es el panel rígido expuesto. No puede haber en ninguna instalación paneles aislados expuestos, porque no tienen barreras. Entonces estos se van a quemar totalmente. Si yo meto rociadores, el rociador no le hace absolutamente nada. Este es igual. Vemos aquí este mismo panel. Si lo vemos acá, ¿no? Uno puede decir, pues quién sabe qué es. Por eso uno tiene que ver, entrar. Yo hay veces que hasta agarro una especie como lápiz, ¡pum! Lo aviento, pega y escucho cómo se oye en esto, cuando se puede aventar, ¿no? Okay, aquí hay otros problemas. Esta planta, por ejemplo, un aislamiento rígido expuesto y este es un poliestireno. La planta nunca se había dado cuenta y tenía rociadores y tiene este poliestireno. Entonces uno va y dice, ¿sabes qué? Es poliestireno. Entonces yo me subo más a otra parte y veo y todo y vemos aquí este panel. Aquí tengo la lámina y este es un panel de poliestireno. Y digo, ¿sabes qué? Esto se prende, es pérdida total. En los rociadores ni siquiera se van a dar cuenta que se prendió. Se va a prender todo más rápido y después todos los rociadores se van a abrir y ciertamente pues no van a hacer nada. Entonces los rociadores aquí no funcionan. No están funcionando. Una creencia, ahí tienen rociadores, ya con eso es un error terrible. Okay, entonces, otras áreas en fachadas, en aislamiento, pues, en áreas muy calientes también, fachadas hasta les meten doble, ¿no? Aquí vemos este poliestireno peligrosísimo. Este hotel que se tenía, toda la cuestión de fachadas, vean que se prendió rapidísimo. Este tipo de construcción, más que nada estético, ¿verdad? Espuma decorativa, y vemos aquí cómo está hecho. Vean lo que se ve como si fuera concreto. Hay que saber, hay que esperar, y sabes que esto se va a ir rápido, ¿no? Y esto me puede hacer que el fuego se me meta ciertamente o que debilite y se me colapse todo el edificio. Áreas de uso, veamos esto, y hay unas que están con cerámica, como que la ponen, tiene aquí esta cara de cerámica, todo esto aislado con espuma decorativas para fachadas, terriblemente. Esta es la pared y muchos edificios ahora, como eso es algo muy utilizado por arquitectos en edificios y en cuestión comercial, que para que se vea mejor, pum, 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 lo visten de este tipo de panel y se va completamente. Este es el edificio, bueno, son edificios de China, otra vez. Veamos todo este material, cómo se queman, lo rápido y cómo se exponen. Si ustedes pueden ver aquí, esta es poliestireno, una especie como poliestireno. Vean este en el 2011, otra vez, este en el 2020, y se queman.
Si ustedes checan en noticias constantemente de incendios en China, van a ver que son muy frecuentes. Y ese es el de Inglaterra, que tuvo mucho que ver y que esto hizo que se cambiara la legislación. Han prohibido la utilización de ciertos materiales desiertos en ciertas partes. Y aquí lo interesante es esto, por ejemplo, en este caso, el fuego inició en teoría en una lavadora. De lo que por ahí se el fuego se pone, el fuego las llaman, salen del edificio, del departamento y agarra todo lo que estaba en el exterior y prendió y todo se consumió en esto. Ahora, hablando rápidamente escenarios, es algo importante. Si aquí esto requiere obviamente de más cosas, pero vamos a ver que sin protección contra incendios, paneles no combustible, ocupación, combustible y una sola área de fuego, aquí la pérdida es el 100% totalmente en esto. Aún así con este tipo de lo que yo tengo, ¿no? Porque sin protección contra incendio, porque el fuego, cuando tengo una ocupación combustible, utilizo paneles no combustibles como estos, y uno podría pensar, pues no, pero el fuego me va a caminar por adentro y no va a haber manera de apagarlo. Por eso aquí estoy poniendo que va a ser una sola área. Vean cómo la estructura se colapsa y siempre hacia adentro. Ok, ahora sin protección, con clase tanto 1, clase 2, ocupación combustible en una sola área de fuego, 100% que se va a quemar. No tengo rociadores, se va. Ok, completamente. Ahora, vamos al caso. Ahora, el fuego en el interior, pero con protección contra incendio. Entonces, el primero va a ser paneles combustibles y la misma condición en todas. Ocupación combustible, ¿ok? O sea, es decir, no es puro metal. Una sola área, un solo edificio o edificios pegados. Rociadores automáticos, si vean, observen que estoy indicando diseñados e instalados adecuadamente, porque yo puedo diseñados equivocadamente y no funcionan, o pueden estar diseñados muy bien e instalados inadecuadamente y va a ser lo mismo. Entonces, en el primero, entonces voy a tener aquí, en este caso, pérdida esperada. Yo le pongo aquí NLE, que sería esto está en inglés, pero sería la pérdida esperada con los sistemas operando correctamente. Entonces, estarían pérdida esperada y entonces aquí sería esa o mayor, pero no igual al 100% con un clase 1. Y con el no combustible puedo tener también una pérdida esperada de la pérdida normal de los rociadores. Entonces, obviamente me conviene más estas. Sin embargo, estas están muy parecidas porque dependiendo de lo que yo tenga, esta va a ser muy parecida a esta. Este puede ser un panel aislado también, bien protegido. Cuando yo meto clase 2, tanto una de isocianaurato como los poliuretanos, igual las mismas condiciones, en el panel de EPS, en la de los hielos secos, en el poliestireno, tengo una pérdida total con rociadores, aunque estén bien diseñados e instalados correctamente. Ok, entonces quiero que veamos, no es porque mi sistema está bien y va a funcionar, no, pero tengo este tipo de constructivo, me lo va a colapsar porque el fuego va a irse mucho más rápido que la activación, por esa razón. Entonces es un fuego en el interior. Clase 2, bien protegida, se esperaría mi pérdida normal operando con rociadores. Esta me va a generar un poco más por la cuestión, pero no igual a esta al 100, va a ser un poco más, dependiendo del tipo de giro, yo puedo, y en cualquiera, ¿verdad? Ciertamente, pero me genera un humo más fuerte y me puede a mí o impactar en la cuestión de contaminación. Paneles contra incendio, paneles no combustibles, ok, ahorita en cubierta, pero este es el fuego, el exterior, tanto clase 1 y en cubierta. Entonces vemos que el clase 1, la pérdida esperada, si algo tiene, va a ser la pérdida normal o mayor, pero no el 100%. Ok, esto es importante, ¿no? Porque no se espera que se prenda todo, porque como son clase 1 y no propagan, mientras que no tenga que la vente gasolina a todo el techo, no se va a prender.
En el caso aquí no apareció, pero en esta parte del no combustible, pues aquí no va a aparecer nada, porque no se va a prender, ¿ok? Ahora bien, cuando yo tengo estos mismos en el exterior y tengo aquí, bueno, aquí se pega menor NLE, y aquí tengo, perdón, la clase 2 en PIR y PUR, en isocianuratos y los de poliuretanos. Entonces, en ambas también aquí voy a tener la pérdida, aquí clase 2, el 100, y aquí voy a tener esperada esta, la que yo estaba diciendo, puede ser porque el rociador me va a enfriar por el humo que yo comentaba. Muy bien, ahora, para ir avanzando, estimación de pérdidas, ¿ok? Ahora, yo os voy aquí a comentar. Esto es la terminología en definición. En algunas aseguradoras el PML es el NL, en otras el PML es cuando todos los sistemas están operados con excepto uno, y obviamente el EML, o en otros le pueden poner MFL, todo está fuera y no opera. Entonces aquí básicamente no hay nada de sistemas y nada que lo proteja. Entonces, ¿es el ML siempre igual al 100% de la pérdida cuando se tienen para plásticos de construcción? La respuesta es no necesariamente, ¿ok? Como lo hemos estado hablando. ¿Qué es lo que debo hacer para estimar la pérdida? Y una de las cuestiones importantes es analizarla de acuerdo a la dinámica de un incendio. Entonces, esto requiere entender cómo se propaga, cómo se está comportando y los puntos que inicié comentando para entender esta dinámica y decir, ¿sabes qué? Si se espera o no se espera. Y algo importante, tener rociadores automáticos mal diseñados o mal instalados es básicamente lo mismo a no tener rociadores. Esto es clave. Muchos van a tener rociadores, pero están mal diseñados, no hace absolutamente nada. Y por lo tanto es pérdida total, como no tuviera. Mal instalados, igual totalmente. Muy bien. Viendo esto, vemos aquí fuego en el exterior, lo comentaba, paneles fotovoltaicos, esa es la fuente, corte y soldadura, y también puede ser eléctrico. Esto es peligrosísimo esto. Muchas veces no lo dimensionamos bien. Yo puedo tener esta pared, este es un panel aislado, pero yo puedo tener aquí concreto. Mi problema son estas ventanas. Y también puede ser esta pared, esta puerta. Pero, por ejemplo, estas ventanas, nada más para que conozcan un dato interesante, 1,20 m de altura de paneles de madera me genera una flama de 11 metros en 4 minutos. Entonces, la flama va a entra aquí, llega el calor, rompe el cristal, hay un tiro, todo esto se me mete y prendo toda la planta. Aún con paredes no combustibles. Entonces, esto tengo que tener cuidado. Esto lo puse aquí para hablar de esto. Si esto no debe de estar ahí, debe estar fuera, que no tenga penetraciones. De otra manera se me va a ir. Granjas de tanques muchas veces muy pegado. Vean, este tipo de mangueras no hace absolutamente nada. Ahorita que requieren otro sistema de espuma, otro tipo también de mangueras de flujo. Hice esta tabla, que no la vamos a ver en detalle, algunos datos nada más, pero cubiertas no combustibles, rociadores adecuadamente no, sí, y pongo aquí protección. Observen que yo puse indiferente. ¿Por qué es indiferente? ¿No? El hecho que yo tenga mangueras no me cambia en nada el escenario. En nada. ¿Por qué? Porque la manguera, en primer lugar, una manguera de 1,5 pulgadas, ahorita la vamos a ver, es nada más para utilizarse de acuerdo con el NFPA en el conato. Es decir, en la primera fase del fuego. Y la media me dan 100 galones a 65 libras. Más, es así es como se diseñan y eso es lo que se esperaría. Una manguera de 2,5 pulgadas son para fuegos estructurales y esos ya me dan 500 galones a 100 libras. Entonces, muy diferente. Y ahí requiero, o sea, una manguera de 2,5 no la puede operar una persona, requiere mínimo 2. En el otro sí. Y la otra es para otra aplicación. Por eso es indiferente. Lo que yo requiero es de que el fuego o sea, pueda yo enfriar esos paneles en una etapa justamente cuando el fuego todavía no se sale de control. Saliendo de ese control ya no hay nada que hacer. Entonces yo pongo fuego interior, 100%, interior acá, más o menos la pérdida esperada mínima con rociadores.
diferente al 100% en lo combustible, o sea, no se va a llegar completamente al 100 en estas. Las clase 1 va a ser muy parecida a esta, muy parecida, ¿no? Entonces, por eso muchos se van por las clases 1 y es por eso que dicen, ¿sabes qué? Quiero meter clase 1, ¿ok? Ahora, esto de aquí también la clase 2 se tiene indiferente, es indiferente, nada de la protección manual, área de fuego 1, interior, exterior, y vamos viendo cómo a medida que estamos aquí en las EPS, 100%, 100%. Con rociadores adecuadamente no, adecuadamente sí, 100%. O sea, no importa, estos son peligrosísimos estos techos. Entonces, estas también básicamente aquí, vean ustedes, sin importar qué es lo que tiene, no, sí, no, sí, exterior e interior, siempre es el 100%. Aquí. Una vez prendido, ya no hay poder humano que lo vaya a apagar. Lo que serían de los de poliestirenos. Clase 1 no presenta eso. Entonces, vean aquí, por ejemplo, este incendio fue el mismo que decía de Amazon. Vean, este es todos los paneles fotovoltaicos. Y este es un pequeño video nada más para que vean la cantidad de calor que tenía ese techo. Ahora, este tipo de edificios son de los edificios que los construyen y llega alguien y los renta. Entonces, muchas veces ese tipo de constructivo no es el más, ahora sí, importante, no es el mejor que podamos utilizar. Este es el mismo. Vean, nada más quedaron paradas las puras paredes de tilt-ups y se quedaron así sin nada. Este es otro incendio. Ya una vez que entró al edificio, vean todo el almacén de distribución, en este edificio de Amazon se quemó por completo. O sea que es importante verlo. La diferencia que ellos sí tienen otro tipo de equipo de incendio. En México no. Yo en lo personal no le doy crédito a los bomberos porque no tienen buenos equipos. Ok, entonces eso sí tiene sus escaleras telescópicas y todo, su buen suministro de agua, entonces aquí sí se les puede dar más. ¿Qué hacer? Ya para ir terminando, eliminar los paneles, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de poliestirenos, o poner una plasta de cemento tipo Portland. Obviamente no es en sí la foto, pero aquí para ejemplificarlo, se tiene que poner y vean, obviamente lleva una malla para que pueda pegar. La otra es utilizar paneles aprobados. La única de saber que es aprobado es por este tipo cuando se llega. Y lamentablemente los paneles no tienen en su, digamos, en el material alguna marca. Eso nada más viene pegada por la envoltura. Entonces vemos que este está aprobado por FM, y estos son buenos. La otra es poner protección activa, no siempre funciona, pero hay que evaluarlo. Boquilla de pared para estar mojándonos, boquilla de pared también, o otro tipo es un spray, una boquilla. Entonces, las mangueras de 1,5, que son estas de aquí, estas son para conato. Vean esta de aquí, esta es una de 1,5. Esto nada más aventan un chorrito, no hacen nada. Mangueras de 2,5 pulgadas, esas sí son los que utilizan los bomberos, pero eso es para ya estar atacando el fuego estructuralmente, para evitar que exista un colapso, ¿no? Pero cuando prende más rápido y la propagación, por ejemplo, con los poliestirenos, no hay poder humano que la apague. Productos listados y aprobados. Aquí hay una cuestión, cómo se van haciendo pruebas, hacen este tipo en esquinas. Las ponen en esquinas porque ese es el punto más crítico, porque aquí hay radiación hacia acá y radiación hacia acá, calientan el aire, se calienta y prende más rápido, y ponen la pared y ven qué tan rápido se va haciendo vertical. O sea, estas son ciertas pruebas que se hacen con los materiales, se prenden, físicamente se prenden, los estándares indican qué altura, qué tipo qué tan rápido se debe de hacer o sea, se hizo la flama y todo, y van viendo y van poniendo dependiendo qué estándares utilicen y las pruebas que ponen. Ok, entonces, algunas llegamos aquí a las preguntas y voy ya a parar esto. Muy bien.